SCP-009 es aproximadamente 3.700 litros de una sustancia que presenta una serie de propiedades únicas. Mientras que pequeñas cantidades de la sustancia, en todas las fases, son tan incoloras como el agua mundana, en masa adquiere un tono rojo intenso. Su característica más notable, sin embargo, es el hecho de que la reacción de SCP-009 a temperaturas extremas es exactamente opuesta a la del estándar H2O. El sujeto asume una fase líquida a temperaturas entre -100 grados centígrados y 0 grados centígrados, y se convierte en un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de -100 C, SCP-009 se vaporiza en una fase gaseosa similar al vapor, aunque todavía conserva su coloración roja cuando se ponen a alta presión. Los exámenes de la estructura atómica de SCP-009 no han sido concluyentes. Las pruebas indican que el objeto está compuesto de la misma combinación de hidrógeno y oxígeno que el agua normal, dejando a los investigadores especular que la fuente de anormalidades del sujeto pueden ser los átomos mismos. Uno de los doctores de la Fundación ha sugerido que el objeto puede tener su origen o haber sido alterado en otra realidad en la que las leyes de la física se invierten. Esta teoría puede tener algún mérito a la luz de la notable capacidad de SCP-009 de asimilar agua natural en su masa. Si se coloca en contacto físico con cualquier solución acuosa, ya sea hielo, agua salada, o vapor de agua en el aire, SCP-009 será extendido y contaminará cualquier H2O en dicha solución, haciendo que se exhiban propiedades del sujeto. A pesar de que esta capacidad está presente en todas las fases, se ha observado para progresar más lentamente, y por lo tanto ser más controlable, en la fase líquida. Si el objeto entra en contacto con cualquier fuente biológica de calor, comienza una reacción fuera de control en el que los fluidos corporales del organismo vivo se convierten rápidamente a SCP-009 y rápidamente congelados por su propio calor corporal. Debido a sus temperaturas internas generalmente altas, los mamíferos son particularmente susceptibles. Dado que SCP-009 produce calor mientras se congela, en la misma medida en la que el hielo consume calor mientras se derrite, el proceso se perpetúa hasta que toda la humedad disponible se convierte, o hasta que se detuvo por interferencia externa. Los experimentos sobre personal clase D han ilustrado el proceso de conversión por parte del sujeto, que ha sido condensada a una serie de pasos. 1. La exposición inicial. El sujeto está expuesto al SCP-009, y comienza la conversión de cualquier agua presente en la superficie expuesta, por lo general la piel, para exhibir sus propiedades. La presencia de niebla, nieve, o de otro tipo compacto de agua o de vapor acelera enormemente el proceso. 2. Conversión de la superficie. Una capa delgada de forma escarchada sobre el área expuesta mientras el calor del cuerpo y el calor producido por el SCP-009 elevan su temperatura por encima de la congelación. La progresión a este paso puede tardar entre 5 minutos a 1 hora, dependiendo de la temperatura del cuerpo de la víctima. En esta etapa, la congelación ha comenzado progresando a través de las capas iniciales de la epidermis y pronto llega a las células vivas. 3. Conversión de tejido profundo. Aumento exponencial de la temperatura de SCP-009, lo que provoca la expansión de los cristales de hielo por todo el cuerpo de la víctima, lo que resulta en la perforación generalizada de la estructura interna de la célula. La pérdida de sangre real es mínima en esta etapa debido a los cristales que llenan las heridas punzantes, por lo que los sujetos permanecen vivos y conscientes durante horas. 4. Datos borrados. 5. Muerte. Falla orgánica múltiple y desangrado por cristalización sistémica. Las pruebas sobre el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril de 2003. Adición. Circunstancias de la recuperación. El sujeto fue encontrado en Alaska, el 5 de noviembre de 1993. La fundación se involucró después de que se obtuvieron informes de los nativos, quienes se encontraron los cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas, que al parecer se habían ahogado a kilómetros del pueblo. Todas las víctimas se encontraron encerradas en hielo rojo. La causa de muerte registrada es una hemorragia interna. En una víctima cuyos rasgos eran suficientemente intactos, no se observaron manifestaciones de pánico o dolor intenso. Se supone que la temperatura ambiente baja en la zona retardó el proceso de congelación. Esto prolongó el tiempo de conversión total, y se les permite a las víctimas permanecer consciente hasta tiempo después. Adición. 16 de diciembre de 2004.
El superenfriamiento de SCP-009 a efectos de experimentación es anulado hasta nuevo aviso. Se aconseja al personal que el nitrógeno líquido solo puede ser utilizado en la materia en cantidades controladas, y solo hasta que las temperaturas han alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Posible aplicación de SCP-009 en la fusión fría, investigación de evaluación pendiente. SCP-007 está localizado en una cavidad del abdomen del sujeto 007. El sujeto 007 es un hombre caucásico, de unos 25 años de edad aproximadamente. El sujeto alega que 28 y 176 centímetros de altura, la cual concuerda con su peso. La mayor parte del abdomen del sujeto, músculos, piel y órganos, está ausente, aunque el sujeto no parece sufrir a pesar de esto. En lugar de carne normal, una esfera compuesta de tierra y agua está presente, a pesar de que no está en contacto con ninguna parte del cuerpo del sujeto. La esfera aparenta ser, en la mayoría de los aspectos, una réplica casi exacta de la Tierra, aproximadamente de unos 60 centímetros de diámetro, aunque el alineamiento continental no concuerda con ninguna de la historia de nuestro planeta. La esfera tiene sus propios patrones climáticos y una insignificante fuerza de gravedad, además de organismos microscópicos que se parecen a los que habitan actualmente nuestro planeta. Dos especies inteligentes han sido observadas, aunque el contacto con cualquiera de estas aún no se ha realizado. Los niveles de tecnología de ambas especies deben ser revisadas al menos una vez por semana, que a 2013 se aproxima al nivel de la época del siglo XV en nuestro planeta. El sujeto dice tener un nombre, pero no se han encontrado archivos de tal persona. El sujeto no necesita consumir alimento ni agua, y aun cuando se le ha visto consumir alguno de estos, es un misterio qué sucede con estas sustancias después de ser ingeridas. El sujeto es inteligente, se ha calculado que posee un IQ de 128, y amable, y considera que el planeta de su abdomen es una curiosidad menor acerca de su cuerpo. El sujeto parece no experimentar estrés, a pesar de su situación. Cuando se le pregunta acerca del origen del planeta, el sujeto responde, un día me levanté, y ahí estaba. No tengo idea de cómo terminó ahí. El sujeto ha proporcionado un número de la seguridad social y otro de su licencia de conducir y pidió que se revisara con los archivos conocidos. Cuando se revisaron los archivos, tampoco estos pudieron ser encontrados. El doctor a cargo de SCP-007 tiene una partida semanal de ajedrez, en la cual se evalúa la salud mental del sujeto. El doctor reporta que el sujeto no le agrada vivir en un ambiente restringido, y ha hecho intentos de escape o muestra signos de violencia o enfermedad mental, además de que ha pedido constantemente un ordenador con conexión a Internet. Se recomienda que no se le proporcione, ya que puede poner en riesgo la seguridad. SCP-006 es un campo muy pequeño localizado a 60 kilómetros al oeste de Astrakhan. Debido a razones políticas, la Fundación tenía conocimiento de su existencia desde el siglo XIX, pero no se pudo asegurar hasta 1991. En el centro del campo hay una fábrica química que fue construida como una tapadera, con la mayoría de los trabajadores bajo servicio de la Fundación I, o control ruso. El líquido proveniente del campo ha sido químicamente identificado como simple agua mineral en 1902, pero con la inusual propiedad de ser saludable. La ingestión del líquido presenta los siguientes efectos en seres humanos. La habilidad de regenerar han dañado por medio de una duplicación suficiente, alta excitación o duplicación celular, una amplia capacidad de regeneración de tejidos dañados y un importante aumento en la efectividad del sistema inmunológico humano. Al probar el líquido con sujetos animales, bacterias hostiles y agentes virales fueron destruidos inmediatamente. Muchos reptiles y aves no son afectados, mientras que un gran número de primates experimentaron los mismos beneficios que los humanos.